La presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unión. Bueno, algunos me habéis preguntado qué me parece eso del lío entre Podemos y Sumar que hay a la izquierda del PSOE, el conflicto de intereses entre ambos actores, ¿no? En primer lugar, yo analizaría el conflicto habido a partir de 4 elementos. El primero es la intensidad del conflicto. ¿Por qué es tan intenso el conflicto? Yo partiría del hecho de que todo conflicto es positivo, porque los conflictos con umbral bajo de intensidad permiten definir, permiten cuantificar, permiten oponerse a la otra parte y por tanto construirse, identificarse y poder posicionarse, tener una personalidad para poder establecer una negociación firme y productiva para ambas partes. El problema es la intensidad del conflicto y yo me haría la pregunta, ¿por qué este conflicto es tan intenso? ¿Cuáles son las causas que hacen que la intensidad, que este conflicto se vaya de madre, ¿no? Lo segundo sería analizar el tipo de conflictos. ¿Es un conflicto integrativo o distributivo? ¿Qué es esto? En primer lugar, el conflicto integrativo permite añadir nuevas vías de comunicación, nuevas formas de entendimiento, nuevas posibles soluciones a algo que a priori no es de suma cero, lo cual sería distributivo. Distributivo implica que hay un pastel fijo, como se suele decir, o hay una suma cero, es decir, alguien gana y alguien pierde. Estos conflictos distributivos son muy complicados ya que alguien sale humillado o sale perdiendo en la ecuación. Así que estos conflictos distributivos hay que convertirlos en integrativos. Ese es el segundo elemento que yo vería interesante. Primero, analizar la intensidad del conflicto y por qué se produce esa intensidad disfuncional, ¿vale? Para un conflicto que a priori puede ser productivo para todas las partes. Y lo segundo sería analizar el tipo de conflicto, si es distributivo, por qué lo es y cómo hacerlo integrativo. O la gran pregunta es que hay alguien que no quiere que sea integrativo. El tercer punto sería analizar el foco o la dirección del conflicto. ¿Es un conflicto dirigido hacia las tareas en sí mismos, hacia las acciones o hacia las personas? Porque en ocasiones se confunden en estos conflictos las personas con las tareas. Por ejemplo, la propia Ione Belarra ha hablado de Irene Montero, que está siendo vetada por Sumar, ¿no? Si eso es así, el conflicto va dirigido a las personas y no tanto a las tareas. Es muy importante enfocarse hacia lo que es productivo y lo que finalmente va a generar resultados, que es la tarea en sí mismo, el objetivo del conflicto en sí, ¿no? Que sería pues la generación de una nueva dirección política que pudiera rentabilizarse en las elecciones. Por tanto, no tiene mucho sentido el discutir si Irene Montero añade o no valor a una plataforma Sumar en la que está prácticamente toda la izquierda del PSOE, ¿no? Se ve que es un conflicto dirigido hacia una persona en concreto, o hacia personas, o hacia elementos que no son las tareas en sí. Si se dirigen hacia tareas, se puede refinar el concepto de conflicto y por tanto se podría evaluar si Irene Montero encajaría o no en el conflicto. Bueno, y por último analizaría cómo van las negociaciones en este conflicto o en los conflictos habidos a partir del modelo de interés dual. Es un modelo que se usa para ver cuál sería el resultado de esas negociaciones a partir del interés de cada parte de la negociación, tanto en el egoísmo como en el altruismo. Es decir, yo quiero ganar o yo quiero que tú también salgas ganando. En ocasiones se produce un alto egoísmo en las negociaciones que impiden que se pueda ser generoso con la otra parte, ¿no? Bien, vamos a ver, según este modelo, si ambas partes están poco implicadas e interesadas, se produce al final un resultado de evitación. Se pospone, no se aclaran las cosas, hay confusión, que es un poco también lo que ha ido pasando hasta ahora. En segundo lugar, se puede producir dominación y servilismo, es decir, una parte está muy interesada en su propia conveniencia y la otra parte está poco interesada en su propia conveniencia y al final se produce una dominación por un lado y servilismo por el otro, ¿no? También se puede producir un esquema de compromiso. Ahí se produce cuando hay interés medio en que todos salgamos ganando, o mejor dicho, que nadie salga perdiendo, que sería, digamos, lo crucial. Y después
Lo aconsejable en esta ocasión, en este contexto de crisis y conflicto en la izquierda española, sería el alto interés en que todos salgamos ganando con la mayor satisfacción posible, que sería el resultado de solución de problemas dentro del modelo de interés dual para la resolución de conflictos, ¿no? La solución de problemas se da cuando todas las partes están implicadas en la máxima satisfacción tanto del sí mismo como de la otra parte. Y esto sería lo más beneficioso, ahora mismo no solamente para Sumar, sino también para Podemos e incluso para el PSOE. Habría que valorar todo esto porque en el fondo el panorama se está desintegrando, se está fracturando, en parte también por la lucha de egos que hay y por el peso tan grande que hay de personajes que quieren dominar el escenario político y que quieren tener la hegemonía de esas, de ese escenario ideológico, ¿no? Por tanto, ojo, yo añadiría todo esto para entender el conflicto, los conflictos y cómo se resuelven.